La increíble transformación de una mesera tímida que sorprendió al CEO y cambió su vida. Laura estaba acostumbrada al bullicio del pequeño restaurante familiar, donde cada mañana el aroma del café fresco llenaba el aire y los susurros de la clientela creaban una sinfonía familiar. Pero ese día, una extraña tensión se apoderó de ella, un malestar profundo recorriendo su cuerpo mientras las mesas se llenaban de risas y conversaciones. Mañanas como estas la llenaban de una melancolía dulcemente amarga. Su madre, con el delantal manchado de salsa, ofrecía un cálido saludo a cada cliente, mientras su padre trabajaba en la cocina, ajeno a la tormenta interna que Laura enfrentaba. Desde pequeña, la presión de cumplir con las expectativas familiares pesaba sobre sus hombros. Sabía que cada centavo importaba, que el negocio de sus padres estaba en juego, y por eso se sentía atrapada en una rutina desgastante, soñando con un futuro que parecía tan lejano. La llegada del CEO, vestido impecablemente aquella tarde, fue como un rayo en su vida. La primera sonrisa que Laura vio en su rostro reflejaba admiración, algo que jamás había experimentado al ser observada. Mientras lidiaba con un error en una cuenta, las palabras que él pronunció resonaron en su mente. «Veo potencial en ti». Su corazón se estremeció, pero al mismo tiempo la ansiedad la invadió. ¿Acaso realmente era capaz de dejar atrás la calidez de su hogar, la familiaridad de su rutina por un mundo en el que ni se atrevía a pensar? El dilema comenzó a crecer, como una sombra al acecho, ahogando su aliento mientras pasaban los días. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada vez que pensaba en la oferta del CEO, la angustia la atragantaba. La balanza de su vida se inclinaba entre la ambición latente y el amor incondicional por su familia. Con cada paso hacia el restaurante, su mente se llenaba de pensamientos febrilmente contradictorios. Quería gritar, liberar la tensión que la afectaba, pero no podía. El miedo de decepcionar a sus padres era más fuerte. Su madre le había enseñado a valorar el esfuerzo, mientras su padre le inculcaba la importancia de los sacrificios. La culpabilidad calaba en ella como un puñal desgarrándolo. Laura se preguntaba si podía tenerlo todo, un futuro que incluía una carrera en un mundo corporativo, pero sin dejar el calor del hogar. Esa búsqueda desesperada le hacía sentir cada día como un eco de su inseguridad. La lluvia comenzaba a caer esa tarde, y el sonido de las gotas, chasqueando contra el suelo, solo intensificaba su angustia. En su corazón resonaban ecos de voces, preguntas y dudas. Su mente aceleraba, cuestionándose a sí misma. ¿Podría desprenderse de sus raíces y de quienes la habían creado? En ese instante profundo de reflexión, se dio cuenta de que su vida no solo giraba en torno a las mesas y platos, también podía ser un lienzo en blanco. Pero, ¿estaba lista para arriesgarlo todo? Mientras miraba hacia el horizonte, el peso de su elección colgaba en el aire, inquebrantable, mientras un abismo se abría ante ella. ¿Se atrevería a saltar? La lluvia caía sin piedad, y Laura comprendía que el tiempo estaba corriendo. La presión del futuro había empezado a desbordar su ser. Pasaba las noches sentada en su cama, rodeada de paredes que conocían cada uno de sus anhelos, sus fracasos y sus miedos. Con el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara, Laura se sumergía en el mundo feroz de las opciones que la esperaban. Había tomado la decisión de investigar sobre la configuración del mundo empresarial, como si al buscar respuestas en libros y artículos pudiera anticipar lo desconocido. Pero cada vez que cerraba un volumen, su mente se llenaba de dudas ensordecedoras. ¿Y si no tenía las habilidades necesarias? ¿Y si fracasaba? Resonaban esas preguntas en su interior, como ecos arrastrados por el viento. Sin embargo, lo que Laura no sabía, mientras luchaba contra su autoestima, era que el aprendizaje también era un proceso. Su capacidad de adaptación siempre había sido su mayor fortaleza. Cuando comenzaba a dudar, su mente maduraba, buscando constantemente cómo pulir sus habilidades.
Había decenas de ejemplos de crecimiento personal a su alrededor, la vida misma lo mostraba, veía a las personas superar obstáculos, edificar su confianza en medio de adversidades, y ella tenía que encontrar su propia narrativa. Un día, mientras limpiaba una mesa peculiar llena de recortes periodísticos y libros olvidados, algo captó su atención, un artículo sobre una joven que había comenzado desde cero en un campo que desconocía. El relato resonó con su vida. Esa mujer había sido un ejemplo eminente de resiliencia. Un fuego interior despertó en Laura. Comenzó a visualizar su propio viaje hacia la fortaleza. Si ella podía ser valiente como aquella joven, tal vez podía abrirse paso hacia una nueva vida. Impulsada por una mezcla de frustración y determinación, comenzó a delinear un plan. Laura hizo una lista de lo que quería desarrollar: habilidades de comunicación, conocimientos de gestión y, sobre todo, confianza. Aprender a presentarse de manera eficiente en un entorno desconocido se convirtió en su objetivo. Cada día, después de su turno en el restaurante, se dedicaba a practicar charlas frente al espejo, sintiéndose más capaz a medida que los días pasaban y las palabras fluían. Con cada ensayo se enfrentaba a sus temores, repetía en su mente que el CEO había señalado su potencial. Veo potencial en ti, como un mantra que competía con sus dudas. Se inscribió en cursos en línea, explorando cada tema como si le diera forma a una nueva vida, un futuro del que había estado cerrada. Dedicaba horas a trabajar en su pronunciación, su lenguaje corporal y su habilidad para captar audiencias. Sin embargo, no era un camino siempre recto. Había días en que la balanza se inclinaba hacia el escepticismo. Las palabras de su madre resonaban con fuerza, recordándole su lugar en la familia. La tensión entre sus ambiciones y el amor familiar se transformaba en un dolor punzante que temía no poder soportar. Laura necesitaba equilibrar sus deseos con la esperanza de no perder la conexión con sus raíces. Decidida a no rendirse, un impulso nuevo comenzó a brotar dentro de ella. ¿Y si podía traer a sus padres consigo en esta nueva aventura? Era el momento de hablarles, de ser sincera sobre sus miedos, sus sueños y la chispa de acción que había encendido en su interior. Era el momento de asumir la responsabilidad de su futuro, así como había hecho su madre y su padre. Dejar atrás el miedo sería un paso crucial, pero los obstáculos a veces eran la mejor señal para seguir adelante. Al anochecer, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, se sorprendió a sí misma tomando el teléfono para hacer una llamada. Sabía que sus próximas palabras serían cruciales, marcando el inicio no solo de su camino personal, sino de llevar a su familia a una nueva comprensión. La incertidumbre la envolvió mientras esperaba que la llamada conectara. ¿Estaba lista para romper con las expectativas y abrir un nuevo diálogo? La respuesta empezaba a formarse en su interior. ¿Podría ser un golpe de fortuna que fortaleciera la unión familiar? ¿O el primer paso hacia su libertad, una mezcla electrizante de emoción y temor? La respuesta de su madre resonó al otro lado de la línea, y con cada palabra que intercambiaban, sentía que su vida colisionaba en un giro inesperado. El momento de la verdad había llegado. Laura se preguntaba si estaba realmente preparada para aceptar las consecuencias de su decisión. ¿Podría su familia comprender su nueva visión o seguiría siendo la chica que tenía miedo de soñar? Laura respiró hondo mientras su madre escuchaba atentamente cada una de sus palabras. «Quiero cambiar mi vida», le confesó. Sus propias palabras volaron en el aire, cada sílaba un ladrillo que levantaba un nuevo camino. Su madre, al principio sorprendida, mostró un atismo de comprensión que la llenó de esperanza. La comunicación que creía condenada al silencio comenzaba a abrir un entendimiento mutuo. La conexión con su madre sería fundamental, pero Laura entendió que la transformación exigía más que solo palabras, requería acción. Después de la llamada, se sintió iluminada por un sentido renovado de propósito. Sin embargo, esa chispa de motivación era solo el inicio. Sabía que debía encontrar aliados en su viaje. Al día siguiente, decidió inscribirse en un programa de mentoría en la universidad local, en donde podría aprender no solo sobre liderazgo, sino también sobre cómo construir una red sólida. La experiencia previa la había mostrado que el conocimiento no fluía solo de los libros, sino también de los contactos humanos y las experiencias compartidas. Durante su primera sesión, al entrar al aula, un torrente de nervios la invadió. Se sentó al fondo, observando a los demás, intentando absorber el ambiente. Todos parecían confiados, como si ya conocieran el camino hacia el éxito. Esa sensación de inferioridad trató de invadirla,
Pero con un esfuerzo consciente recordó su mantra interior: veo potencial en ti. Se repitió que ese lugar era donde merecía estar, que aprender de aquellos que tenía enfrente era clave para ampliar su horizonte. A medida que las semanas pasaban, se acercó a sus compañeros, compartió sus objetivos y se abrió sobre sus temores. A través de ejercicios grupales y presentaciones, comenzó a descubrir habilidades ocultas que nunca había explorado. Una de ellas fue su capacidad de escuchar. Se dio cuenta de que podía conectar con las historias de los demás de manera efectiva, creando un espacio seguro donde todos podían compartir sus desafíos. Esta habilidad le permitió salir de su caparazón y adoptar un papel más activo. Sin embargo, el camino nunca era lineal. Con cada pequeño impulso, las sombras de su pasado aún amedrentaban su progresión. A veces se sentaba de nuevo en su habitación, sintiendo que la discrepancia entre lo que aprendía y la vida que había llevado se volvía abrumadora. ¿Podía realmente cambiar o estaba atrapada en un ciclo que nunca cambiaría? La voz crítica que una vez había resonado en su mente volvían a surgir. No podrás hacerlo. Decidida a enfrentar esos pensamientos, programó una cita con un coach de vida. Las sesiones que siguieron se convirtieron en un espacio de desahogo auténtico. Por primera vez, Laura pensó en sus miedos no como obstáculos, sino como lecciones a aprender. Cada sesión la empoderaba, cimentando su autoestima y brindándole claridad sobre lo que quería de su futuro. Fue en la tercera sesión que el coach le propuso una actividad inesperada. Debía diseñar un proyecto que la llevara a un espacio donde pudiera demostrar sus habilidades. Laura, entre asombrada y entusiasmada, decidió crear un taller sobre desarrollo de la confianza en la comunicación. Podría combinar su crecimiento personal con el deseo de ayudar a otros a superar su propio miedo. La presión se intensificó cuando se dio cuenta de que debía presentarlo ante un grupo. No obstante, en lugar de permitir que la ansiedad la dominara, decidió aprovechar la oportunidad para poner en práctica todo lo que había aprendido. La conexión con sus emociones sería clave esta vez. Cuando llegó el día, su corazón latía con fuerza, pero también con determinación. Aquella presentación la llevaría a un nuevo nivel de autoconfianza, o al menos eso esperaba. Mientras se preparaba, una sensación de claridad la envolvió. En ese instante, comprendió que el verdadero camino hacia el crecimiento estaba en abrazar lo desconocido. Se sentó en el borde de su cama, tomando un momento para reflexionar sobre todo lo logrado. Sin importar el resultado, había comenzado a construir la vida que realmente deseaba. Sin embargo, el instante en que giró la puerta del salón, escuchando la conversación y las risas de sus futuros oyentes, algo la hizo dudar. ¿Realmente estaba lista para compartir su historia? ¿O se desvanecería de nuevo, temerosa de brillar? La próxima decisión sería crucial. ¿Iba a permitir que sus dudas volvieran a atarla, o se lanzaría a la inmensidad de su potencial? Cuando Laura cruzó la puerta del salón, una súbita oleada de emoción la envolvió. El murmullo de voz y risas reverberaba en la sala, y cada sonido se sentía como un recordatorio de todo lo que podía estar en juego. Sus pasos se detuvieron por un instante, absorbiendo el ambiente. Allí estaban sus compañeros, aquellos con quienes habían compartido no solo temores, sino también sueños. Miró su reloj y su corazón se aceleró aún más al notar que el tiempo avanzaba, un recordatorio cruel de que no podía detenerse. Con un profundo aliento se dirigió hacia el frente, pero la confianza que había construido en las sesiones de coaching se deslizaba entre sus dedos. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Estaba capacitada para hablar de un tema tan relevante? ¿Tendría la autoridad para influir en otros? Aunque sus inseguridades eran poderosas, también lo era el deseo de demostrar que podía cambiar. Ese desequilibrio entre el miedo a fracasar y la necesidad de triunfar se convirtió en un campo de batalla interno. Al llegar al estrado, las miradas se dirigieron a ella. Se sintió expuesta, vulnerable, como si todos pudieran leer su mente. Pero justo cuando pensó en retroceder, recordó lo que había aprendido sobre la autenticidad. Decidió ser genuina, compartir no solo lo que había ensayado, sino también mostrar las verdades de su viaje personal.
Durante su presentación, se permitió revelar sus luchas como una mesera, las miradas desaprobadoras que había soportado y cómo esas experiencias la habían motivado a buscar un cambio. Con cada palabra que salía de su boca, la conexión que había cultivado con sus compañeros resonaba en el aire. Los rostros, inicialmente expectantes, comenzaron a iluminarse con empatía. Se sintió segura al abordar el tema de la comunicación. Habló sobre la importancia de escuchar, no solo para responder, sino para conectar humanamente. Mientras expuso sus ideas, las miradas se cambiaban entre sorpresa y reconocimiento. En ese momento, Laura se dio cuenta de que su mensaje no solo resonaba con ella, sino que necesitaba ser escuchado por todos. El miedo que había sentido antes se transformó en un impulso. Al finalizar, el salón estalló en aplausos, y aunque su corazón aún latía con fuerza, no pudo evitar sonreír. La experiencia era nueva, electrizante. Ya no se sentía la niña tímida que se escondía detrás de las mesas en un restaurante. En cambio, estaba emergiendo como una voz que merecía ser escuchada. Tras la presentación, recibió mensajes de apoyo. Sus compañeros compartieron lo que sus palabras significaban para ellos. Pero la mayor sorpresa llegó en forma de un contacto directo del CEO de una de las empresas locales que había estado en la audiencia. La invitación a un café llegó con el propósito de intercambiar ideas sobre su taller. Era una oportunidad que nunca había imaginado. Con la emoción y la adrenalina aún latentes, Laura continuó reflexionando sobre el impacto que su voz había tenido en otros. Había cruzado un umbral decisivo, y se daba cuenta de que sus inseguridades todavía existían, pero ahora eran parte de su narrativa, no su identidad. Mientras se marchaba del salón, una nueva inquietud comenzó a florecer dentro de ella. Ese encuentro con el CEO podía ser el siguiente paso en su carrera, un puente hacia algo que había anhelado. Pero, ¿estaba realmente preparada para un desafío de tal magnitud? Con la presentación detrás de ella, la vida comenzó a ofrecerle un camino más amplio, lleno de posibilidades y riesgos. Se detuvo un instante, dejando que la realidad se asentara en su mente. Laura sabía que, a pesar de los avances, el triángulo de cambio, crecimiento y autodescubrimiento la llevaba hacia decisiones aún más difíciles. ¿Se atrevería a dar esa próxima inversión en sí misma? La respuesta no estaba clara. La vida como mesera podía ser historia, pero presentarse ante un CEO requería otra capa de valentía. Su viaje estaba lejos de haber terminado, de hecho, apenas comenzaba. Se sentó en un banco, contemplando el horizonte, y supo que una nueva elección aguardaba en la esquina de su vida. ¿Tomaría el riesgo de seguir abierta a lo que el futuro le podía ofrecer? Laura se despertó al amanecer sintiéndose un torbellino de emociones. La instalación del café había llegado tan rápido y la anticipación le provocaba mariposas en el estómago. Era la primera vez que se iba a reunir con un profesional de alto nivel, alguien que podría cambiar su trayectoria. Se preguntó si su seguridad, nacida del éxito de su presentación, se convertiría en manantial de confianza o sería un espejismo en un desierto de dudas. Mientras se preparaba, se miró en el espejo con más atención que antes. Esa imagen de la mesera que una vez se sintió invisible, ahora lucía decidida. Pero en el fondo, una voz interior susurraba la posibilidad de fracasar. Reflexionó sobre el camino que había recorrido. Las palabras de su coach resonaban en su mente. Tu voz tiene un poder único, no lo subestimes. Decidió optar por un atuendo que le diera seguridad, una blusa clara que contrastaba con su habitual uniforme. Cada detalle importaba. Se sintió como si se estuviera desnudando emocionalmente, preparándose para enfrentar su mayor reto. Sin embargo, mientras aún se ajustaba el collar, una duda invadió sus pensamientos. ¿Qué podía ofrecerle realmente al CEO que valiera la pena? ¿Qué la hacía diferente? La inquietud la acompañó a lo largo del viaje. Llegó a la cafetería no solo con el objetivo de impresionar, sino con la resolución de aprender. Al caminar hacia la mesa, lo vio sentado, revisando su teléfono, en un mundo completamente distinto al de Laura. Él parecía tan seguro y ocupaba un espacio que desbordaba autoridad. Sin embargo, Laura recordó que también él era humano, alguien que podía escuchar.
Se sentó y, tras una breve presentación, se dio cuenta de que había un aire de cordialidad en la conversación. Las primeras preguntas que surgieron se centraron en su presentación. El CEO parecía genuinamente interesado en su historia personal. Laura se permitió ser sincera, compartiendo no solo sus logros, sino también las heridas y los fracasos que la habían moldeado. Con cada palabra, la conexión crecía. Se sintió en control, como si ya no hablara solo de desafíos pasados, sino de un futuro que ella podía empezar a esbozar. La conversación pronto se tornó en una evaluación de lo que ella realmente deseaba lograr. ¿Cuál es tu visión a largo plazo?, le preguntó él. En ese instante, Laura se dio cuenta de que esa pregunta era más profunda de lo que parecía. La respuesta no era simplemente una aspiración profesional, sino un verdadero deseo de transformarse. Había experimentado un cambio en sus valores. Ya no se trataba solo de escalar posiciones, sino de impactar a otros con su historia. El CEO, al escucharlo, sonrió. Es admirable que reconozcas la importancia de la conexión humana en este mundo tan competitivo. Pero dime, ¿qué te detiene? La pregunta la golpeó. Nunca había contemplado la posibilidad de que sus frenos internos fueran más paralizantes que las barreras externas. Una conversación se volvió un espejo que revelaba el miedo que había esquivado, el miedo a no ser suficiente. Decidida a confrontar esa versión de sí misma, Laura tomó un respiro profundo. Iba a ser honesta. Puede que no sepa mucho sobre el mundo corporativo, pero tengo una historia valiosa. Y creo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, algo que puede inspirar a otros. Estoy dispuesta a aprender, a crecer y a atreverme a fracasar si es necesario. El CEO la miró con atención, un atisbo de respeto brillando en sus ojos. Eso es lo que muchos olvidan en este camino. Pero dime, ¿qué te detiene? La pregunta la golpeó. Nunca había contemplado la posibilidad de que sus frenos internos fueran más paralizantes que las barreras externas. Una conversación se volvió un espejo que revelaba el miedo que había esquivado, el miedo a no ser suficiente. Decidida a confrontar esa versión de sí misma, Laura tomó un respiro profundo. Iba a ser honesta. Puede que no sepa mucho sobre el mundo corporativo, pero tengo una historia valiosa. Y creo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, algo que puede inspirar a otros. Estoy dispuesta a aprender, a crecer y a atreverme a fracasar si es necesario. El CEO la miró con atención, un atisbo de respeto brillando en sus ojos. Eso es lo que muchos olvidan en este camino. Puede que te sorprendas de lo que eres capaz cuando abrazas el miedo y lo transformas en motivación. A medida que se despedían, Laura sintió que había dado un paso más allá de su antigua vida. Aquel pequeño encuentro no solo la había retado, sino que le había abierto la puerta a nuevas posibilidades. Sin embargo, mientras regresaba, una nueva inquietud se instaló en su mente. Una palabra resonaba en su interior: fracaso. La idea de enfrentarse a un ambiente corporativo, con sus reglas no escritas y sus expectativas, la llenaba de un desasiego que no podía ignorar. Lo que había creído una conversación inspiradora podía volverse su mayor desafío. ¿Podía realmente equilibrar sus aspiraciones y temores sin dejar que el fracaso la definiera? La dualidad entre confianza y vulnerabilidad se intensificaba a cada momento. Laura se detuvo en la calle, observando a las personas a su alrededor, cada una con sus propias historias. Comprendió que, para avanzar, debía encontrar la manera de enfrentar sus miedos. Dejar atrás lo familiar implicaba una inversión personal. Ya no se trataba solo de su trayectoria profesional, sino de quién quería ser. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Laura se preguntó: ¿sería capaz de tomar esa decisión trascendental que podría definir su futuro y a la vez el de todos los que la rodeaban? Laura despertó al día siguiente con la sensación de que el universo la miraba de manera diferente. La conversación con el CEO resonaba en su mente como un eco que no cesaba. ¿Qué te detiene? La pregunta la había atravesado como una flecha. La lucidez del pasado comenzaba a mezclarse con una visión renovada. Podía ser más que lo que las etiquetas habían dictado para ella.
Mientras se preparaba, su mente estaba en ebullición, idearlo un plan concretamente estructurado. Sabía que la curiosidad debía ser su brújula. No podía olvidar que su fortaleza radicaba en su historia, en las dificultades que había enfrentado. Se preguntó, ¿cómo podría alinear su voz con su aspiración de crecimiento? Debía aprender a utilizar su singularidad como fundamento, no como una carga. Esa sensación de control que había sentido durante la reunión iba a convertirse en un motor para su acción. Decidida, se sentó en su escritorio y empezó a escribir. Planeaba los siguientes pasos para profundizar en el mundo corporativo. Con cada trazo de su bolígrafo, sentía cómo sus temores se diluían, formándose en un mapa de posibilidades. Se dedicó a investigar sobre el entorno empresarial, artículos, libros, podcasts. La avidez de conocimiento reemplazó las palabras que antes la limitaban. Cada día cuenta, se dijo, mientras organizaba su agenda. Anotó las áreas en las que deseaba mejorar, pero también incluyó un apartado titulado Historias de fracasos. En lugar de temer a esos momentos, pretendía convertirlos en lecciones valiosas. Pasaron los días, y Laura comenzó a asistir a conferencias, networking y encuentros relacionados con su sector. En cada evento, su corazón latía con fuerza, pero también le daba espacio a una nueva amiga, la curiosidad. Hizo un esfuerzo consciente por involucrarse en las conversaciones, preguntando y escuchando con atención. No solo quería ser vista, quería comprender el entorno en el que deseaba crecer. Sin embargo, la ansiedad nunca desapareció por completo. Ciertas noches se encontraba mirando al techo, dándole vueltas a los mismos dilemas. ¿Sería suficiente? A veces se cuestionaba si las conexiones que buscaba eran genuinas o simplemente parte de un juego de máscaras que su nuevo entorno exigía. La inseguridad surgiendo como un fantasma mientras pensaba en los altos ejecutivos que podrían ver más allá de su fachada. Fue durante uno de esos eventos, mientras compartía ideas con otros profesionales, que un colega la instó a compartir su experiencia como mesera. La mayoría de las personas se sintieron intrigadas cuando escucharon sobre su trayectoria. El camino desde las mesas del café hasta el ámbito corporativo parecía algo digno de valor. La representación de su historia fue, en sí misma, un acto de transformación. Sin embargo, fue después de esa conversación que recibió un mensaje inesperado. Era del CEO que había conocido semanas atrás. Me gustaría saber más sobre tu historia y cómo podríamos trabajar juntos. Lo del otro día resonó en mí. ¿Te gustaría reunirnos nuevamente? Ese mensaje encendió una chispa de adrenalina, pero también hizo brotar una oleada de dudas. Laura sabía que debía prepararse, pero ¿estaba realmente lista para cruzar ese umbral y ser vulnerable nuevamente? ¿Podía sostener la confianza que había comenzado a construir mientras enfrentaba una exposición pública ante alguien que la había impactado con su visión? La siguiente reunión prometía ser decisiva. A medida que su mente vibraba con reflexiones sobre su viaje, un reto se gestaba en su interior. Debería demostrar no solo que era capaz, sino que su narrativa tenía el poder de inspirar, de abrir puertas a más que solo oportunidades laborales. La interrogante que la desvelaba hacía eco en su mente. ¿Sería este el momento de sí misma que siempre había anhelado? Mientras Laura se sentaba a preparar su mensaje, la inquietud crecía. Estaba a punto de atravesar un nuevo umbral, y la resistencia de sus temores estaba por enfrentarse a la determinación de su nuevo yo. La vida profesional siempre había sido un juego de destrezas y aciertos. Ahora se trataba de transformar su vulnerabilidad en una fortaleza inquebrantable. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. ¿Acaso ella estaba lista para abrazar su propia verdad y despegar hacia su destino? Laura tomó un profundo respiro mientras observaba la hoja en blanco frente a ella. La tarde se cernía sobre la ciudad, y los destellos del sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando apenas su espacio de trabajo. Sabía que su próxima reunión con el CEO no era solo un encuentro más. Era en muchos aspectos el resultado de su evolución personal reciente. Pero esa claridad del momento también venía acompañada de la presión de no fallar. Sintió un ligero temblor en sus manos mientras comenzaba a escribir. No iba a dejar que la duda la venciera. Con determinación, plasmó las ideas que había estado madurando durante las semanas anteriores, su trayectoria como mesera, las difíciles decisiones que había tomado y cómo cada experiencia la había moldeado. Pero más allá de eso, compartió su visión de futuro, sus aspiraciones y el impacto que deseaba tener en la empresa.
Cuando escribió sobre el deseo de ser una voz que inspire a otros a no tener miedo de sus propias historias, su corazón se aceleró. Por primera vez, sentía que estaba reclamando su lugar en la mesa, no como una invitada, sino como una participante activa. Días después, en la reunión, el entorno se sintió cargado de energía. Laura llegó puntual, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. La sala era espaciosa, llena de luz, pero ella solo reconocía la presencia del CEO. En su mente, cada paso resonaba con la pregunta, ¿seré suficiente? Cuando finalmente se sentó frente a él, las palabras se mezclaban en su mente, y entonces se acordó de la hoja que había escrito. Esa hoja era más que un simple documento, era su mapa. El CEO la miró con interés. Comenzó la conversación con un comentario sobre su trayectoria, expresando admiración. Laura sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros. A medida que compartía su experiencia, notó que sus inseguridades se desvanecían, transformándose en una narrativa cautivadora. La vulnerabilidad dejó de ser algo a lo que temía, se convirtió en el motor de su mensaje. Hablar sobre su historia la hizo sentir viva, y ella misma se sorprendió con la pasión que proyectaba. Sin embargo, en un giro inesperado, el CEO la desafió. Laura, entiendo que has pasado por mucho, pero ¿cómo crees que podrías superar los desafíos que se presenten aquí, en nuestra empresa? La pregunta, aunque directa, era un recordatorio de que el camino hacia su desarrollo estaba lleno de obstáculos reales. En lugar de sentir miedo, la provocación la impulsó a profundizar en su visión. Comenzó a elaborar estrategias que había investigado, trazando un camino que no solo implicaba crecimiento personal, sino contribuciones específicas que podía hacer al equipo. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo su historia, sino que estaba vendiendo su potencial. La vulnerabilidad de compartir su bagaje se transformó en fortaleza al proyectar su deseo de ser parte activa de la misión de la empresa. Cuanto más hablaba, más claro tenía que había llegado a un punto de no retorno. No podía volver a esconderse detrás de lo que había sido, porque había comenzado a construir lo que sería. Terminada la reunión, mientras salía, sintió un alivio mezclado con una euforia incontrolable. Había cruzado un puente. Pero en el fondo algo la inquietaba. El CEO había mencionado que había otros candidatos fuertes para el puesto que ella anhelaba. Laura comprendió que este proceso de transformación apenas comenzaba. Las dudas y la ansiedad estaban lejos de desaparecer. Con cada nuevo desafío surgirían preguntas difíciles. Al llegar a casa, comenzó a reflexionar sobre su futuro inmediato y los pasos que debía tomar. La inquietud de la competencia la llenó de determinación. Debía hacer más. Energéticamente, comenzó a esbozar nuevas metas y estrategias. Si su historia personal la había llevado hasta aquí, entonces no podía detenerse. Sin embargo, al final de la noche, se dio cuenta de que esta era solo una parte de su nuevo viaje. De pronto, su teléfono vibró al lado. Era un mensaje del CEO, pidiendo más información sobre el área que había mencionado durante la reunión, una oportunidad de profundizar aún más. El nuevo nivel de exposición y las expectativas estaban a la vista. Laura sabía que tenía la oportunidad de influir en su propio futuro. Pero, ¿sería capaz de manejar la presión de ser la fuerza innovadora y disruptiva que deseaba ser? Esa pregunta volvió a surcar su mente con la intensidad de un trueno. Mientras su corazón latía rápidamente, supo que tenía que digerir el significado detrás de esas palabras. ¿Estaba realmente lista para convertirse en una líder que desafiara las normas y, en efecto, cambiar la conversación empresarial? Con el futuro al alcance de su mano, la respuesta quedó flotando, desafiándola a dar el siguiente paso. Laura cerró la puerta de su casa y se sentó frente a su computadora. La idea de que el CEO necesitara más información sobre su propuesta la llenó de energía, pero también de dudas inquietantes. Sabía que cada palabra que escribiera podría definir su futuro. Con el mensaje aún visible en su pantalla, comenzó a tipear nerviosamente, buscando el equilibrio entre ambición y miedo al fracaso.
Mientras elaboraba su respuesta, recordó las horas que había pasado en la cafetería, anotando los sueños de sus clientes, escuchando historias, capturando las esperanzas lanzadas al aire como globos de helio. Aquellos momentos habían sembrado en ella una comprensión profunda de las personas, sus temores, anhelos y determinaciones. Ahora, aquellos mismos ingredientes emocionales podían servir como un punto de venta en el competitivo mundo de los negocios. Decidida a no dejarse llevar por la inercia de la duda, comenzó a estructurar un plan más sólido. Su enfoque no solo debía ser convincente, sino también innovador. En su mente, una idea se formaba. Él y ella no eran solo individuos en una sala de reunión, eran socios potenciales en una visión compartida. Laura incluyó estadísticas sobre el impacto del trabajo colaborativo en equipos heterogéneos, así como ejemplos de innovación en empresas que habían abrazado la diversidad. Cada dato que añadía se sentía como ladrillos, construyendo un puente que la acercaba un paso más a su aspiración. Se dio cuenta de que no solo buscaba un puesto, quería trascender su historia personal para influir en un cambio positivo en la cultura de la empresa. Cuando finalizó su borrador, el reloj marcaba la medianoche. Cansada pero satisfecha, envió el correo sin pensar en las consecuencias. La proximidad del desafío que enfrentaba le infundía determinación. Sabía que el próximo día sería crucial. Se tumbó en la cama, pero no pudo evitar la oleada de ansiedad que la alcanzó. ¿Sería suficiente? Más que eso, ¿podía realmente convertirse en la líder que aspiraba a ser? Al amanecer, su mente bullía. Mientras se duchaba, visualizaba la reunión que tendría lugar con el equipo de dirección. Las posibilidades eran infinitas, pero también lo eran las distracciones. Debía mantener el enfoque. Decidió prepararse con una serie de ejercicios de respiración y afirmaciones, palabras que afirmaban su fortaleza y capacidad de llevar a cabo la tarea. Soy capaz, soy valiosa, tengo algo que ofrecer. En ese momento, la certeza comenzaba a reemplazar la duda. El día se desarrolló a un ritmo frenético. A medida que las horas avanzaban, Laura se vio rodeada por un ambiente tenso y lleno de expectativa. Cada reunión se sentía como un juicio ante jueces críticos. Pero al final del día, se reuniría con el equipo. Recordó que no solo era una aspirante, era una parte integral del engranaje de la empresa. La sala de reuniones era imponente. Su corazón latía intensamente mientras organizaba los documentos frente a ella. Con cada miembro del equipo que ingresaba, sentía que su confianza fluctuaba. El CEO entró con un aire decidido. Todos los ojos estaban en ella. Debía demostrar que su visión tenía fundamento, que tenía también una huella significativa. Laura respiró hondo, sin saber que, de esa manera, estaba a punto de dar un salto hacia un futuro que nunca imaginó. Su voz resonó clara y firme mientras empezaba a hablar, pero una parte de su mente seguía cuestionando si tendría lo necesario para asegurar su puesto. Cuando expuso su propuesta, notó reacciones diferentes, algunas sonrisas, algunas miradas de escepticismo. La tensión aumentó, y en un instante de revelación comprendió que el verdadero desafío estaba en aceptar que, más allá de la competencia, debía batirse a sí misma. Cada comentario, cada mirada, era un reflejo de su lucha interna. El CEO interrumpió su discurso con una pregunta incisiva. ¿Cuál es tu mayor miedo respecto a este proyecto? La pregunta la obligó a enfrentar su vulnerabilidad de frente. Un momento de verdad que podría definir no solo su carrera, sino su identidad profesional. La respuesta de Laura se agolpó en su garganta, esperando por ser liberada al mundo. Pero, ¿realmente estaba lista para compartir su verdad más profunda en un entorno tan crítico? La pregunta zumbaba en su cabeza, llenándola de inseguridad mientras comenzaba a tejer su respuesta. Laura sintió cómo el tiempo se ralentizaba. Cada segundo que pasaba mientras el CEO la observaba parecía multiplicarse, transformándose en una prueba de su fortaleza interna. La pregunta lo atravesó como un rayo, iluminando las zonas más oscuras de su mente. Era el momento que había temido y deseado a partes iguales. Su respuesta, que debía ser una declaración de su miedo, se transformó en un acto de valentía.
Mi mayor miedo es que la necesidad de validación consuma mi autenticidad, finalmente dijo, su voz resonando en el silencio expectante de los presentes. La sinceridad de sus palabras era un eco de la verdad que había explorado durante años. Cuando la audiencia quedó en silencio, un ciclo de emociones crujió en Laura. Había compartido su dolor, pero a la vez había liberado una parte de sí misma que había guardado por mucho tiempo. El CEO asintió, claramente intrigado. ¿Y cómo planeas convertir esa vulnerabilidad en una fortaleza?, preguntó, animando a Laura a profundizar. En ese momento, comprendió que su respuesta era una invitación a explorar no solo su pasado, sino su futuro. La incertidumbre reveladora le iluminó el camino. Entiendo que ser vulnerable puede ser visto como un signo de debilidad, pero creo que también es la clave para construir conexiones genuinas, expresó, captándose en su propia narrativa. Si puedo aceptar mis temores y usarlos como base, podré liderar con empatía y comprensión. Quiero ser una líder que fomente la autenticidad en mi equipo. Con cada palabra sentía cómo la energía en la sala cambiaba. Las miradas escépticas comenzaban a transformarse en una curiosidad palpable. Se dio cuenta de que se estaba alejando de la imagen de la mesera a la que muchos seguían viendo, y dando un paso firme hacia la figura de la líder que deseaba ser. Las emociones que antes la dominaban ahora se convertían en su impulso. Al terminar su exposición, el CEO y los directivos comenzaron a conversar entre ellos, susurrando en un tono que revelaba una rigurosa evaluación. Laura sintió cómo su corazón se encogía, pero estaba decidida a mantener la compostura. Cada segundo que pasaba sin que le respondieran era un recordatorio de su valía y de qué tan lejos había llegado en su viaje personal. La tensión en la sala era casi palpable, una cuerda tensa que creía que podría romperse en cualquier momento. Finalmente, el CEO volvió su atención a ella. Tienes razón, la empatía es fundamental en el liderazgo, pero ¿cómo promoverás esa autenticidad en el equipo? Su rostro iluminado por una luz que parecía más intensa en comparación con el resto del entorno. La pregunta tiró de nuevo de su puerto interno de ideas. Laura respiró, reconociendo que la duda siempre correrá paralela a cualquier esfuerzo humano. Esta era su oportunidad de escribir estrategias que resonaran con su experiencia colectiva. Planeo implementar un programa de retroalimentación abierta, donde cada miembro pueda expresar sus preocupaciones y celebraciones sin temor a represalias, respondió, sintiendo un ritmo rejuvenecedor en su voz. Quiero diseñar un espacio seguro que desafíe las expectativas tradicionales y fomente la inclusión. La conversación continuó. Cada respuesta de Laura pareció abrir cortinas, exponiendo una luz brillante sobre su propuesta, transformando su miedo en una ventana de oportunidades. Mientras hablaba, entendía que su historia comenzaba a ser una sinfonía de crecimiento. Redefinir su papel, no solo como empleada, sino como agente de cambio. Al final de la reunión, el CEO sonrió, ofreciendo una afirmación que capturó el aire en el salón. Te agradecemos por tu honestidad, Laura. Tus ideas son audaces y frescas, y creo que podrías formar parte vital del equipo que transforma nuestra cultura laboral. Con una mezcla de euforia y nerviosismo, Laura salió de la sala. Había enfrentado uno de sus mayores temores, y aunque había comenzado como una simple mesera llena de dudas, se había presentado como una profesional decidida a marcar la diferencia. Sin embargo, al cruzar la puerta, un nuevo temor surgió entre todos los logros recientes. ¿Cómo manejaría la presión de ser un cambio radical en una organización todavía anclada en su viejo enfoque tradicional? El eco de su propia vulnerabilidad resonaba en su mente, una melodía inquietante que le prometía que el camino hacia la verdadera transformación personal y profesional apenas comenzaba. ¿Estaba lista? ¿Para las nuevas expectativas que su propia audacia había creado? La respuesta aún permanecía oscura, y con ello, la búsqueda de una identidad que podría estar más allá de lo que jamás había imaginado empezaba a tomar forma. Laura se despertó una mañana, sintiéndose como una versión renovada de sí misma.
El eco de la reunión con el CEO resonaba en su mente, una mezcla de euforia y la responsabilidad que había asumido de convertirse en un catalizador del cambio dentro de la empresa. Estaba lista para asumir su nuevo rol, un compromiso que no solo implicaba el crecimiento profesional, sino también una profunda conexión con su esencia. Durante días, trabajó en el desarrollo del programa de retroalimentación abierta que había propuesto. Se movía con confianza a través de las dinámicas de grupo que había diseñado, buscando siempre cómo promover la autenticidad y la inclusión en el ambiente laboral. Cada sesión fue una oportunidad no solo para demostrar su capacidad de liderazgo, sino también para ser la voz que había anhelado ser. Laura vio cómo sus compañeros comenzaban a abrirse, compartiendo experiencias, miedos y logros que antes habían guardado en lo más profundo de ellos. Cuando el programa se lanzó oficialmente, el impacto fue inmediato. Cada voz contaba, cada idea valía. Laura notó no solo cómo sus compañeros se volvían más expresivos y colaborativos, sino cómo ella misma empezaba a forjar su identidad como líder. Con cada interacción, su confianza se asentaba, reafirmando el camino que había decidido seguir. Unos meses después, se organizó una reunión donde se compartirían los resultados del programa. El CEO estuvo presente, una figura de autoridad cuya atención la hacía sentir un poco nerviosa, pero no intimidada. Al entrar en la sala, la energía era palpable. Sus compañeros estaban ansiosos por escuchar los cambios que habían vivido, y Laura, sintiéndose segura, supo que era su momento de brillar. Al principio, la voz de su corazón resonaba con una mezcla de excitación y nervios, pero había construido una fortaleza inquebrantable. A medida que comenzaba a hablar, cada palabra venía cargada de autenticidad. Compartió no solo los números y resultados del programa, sino las historias que surgieron de él. Transformaciones personales, comentarios sinceros que habían hecho a sus compañeros sentirse valorados y empoderados. Aquel ambiente que había comenzado como una simple idea se había convertido en una plataforma de crecimiento compartido. Cuando finalizó su presentación, hubo un aplauso estruendoso que llenó la sala. No solo recibió reconocimiento por su trabajo, sino que vio en los ojos de su equipo una nueva chispa de motivación, un fuego que había logrado encender. Entre ellos, el CEO sonreía, un gesto que la llenó de satisfacción. Laura se sentía no solo reconocida, sino apreciada por su contribución. Al regreso a su escritorio, sintió un cambio en su interior. Había logrado romper las barreras autorreguladas que la mantenían contenida. Los ecos de su yo anterior, la mesera tímida que una vez se sintió invisible, se desvanecieron lentamente. En su lugar, estaba ahora una mujer segura de sus capacidades, que había demostrado que la vulnerabilidad no solo era una debilidad, sino un pilar de su fortaleza. Al final del día, revisando sus notas, recibió un mensaje del CEO solicitando una reunión para discutir su futuro dentro de la empresa en un contexto más amplio. Las mariposas regresaron a su estómago, pero esta vez eran las de la emoción y no del miedo. No solo había acapado su espacio en el equipo, sino que había empezado a esbozar su camino hacia un puesto de liderazgo decisivo. Laura había conquistado su lugar, ahora le restaba saber cómo quería marcar la diferencia. Con la determinación surgiendo en su corazón, se sintió lista para avanzar hacia esta nueva etapa que, sin duda, significaría nuevos retos. Al mirar por la ventana, el sol se ponía, llenando el horizonte de colores cálidos. Ella estaba lista para construir su propio futuro, un futuro en el que la vida como mesera se había convertido en la base, en cimiento de la mujer fuerte y visionaria que había emergido. El camino aún tenía sus incertidumbres, pero ahora podía enfrentarlos con confianza y propósito. Laura estaba preparada para dar el siguiente paso hacia la grandeza, sabiendo que había logrado una transformación real y duradera en su vida. Había encontrado no solo su voz, sino su verdadera esencia. Ahora, más que nunca, la invitación está hecha. No pierdan la oportunidad de ver más historias de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas que solo aquí se revelan. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a inspirarse con estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre lo que ha impactado esta transformación en Laura. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal.